Y ahí invité a nuestro invitado. Espera un poquito que se conecte. Por favor, no sé si pueden confirmar en el chat si me escucho bien y si se ve bien. Se ve fluido, se escucha el ruido de fondo. Ahí está. Perfecto. Hola, Sí, sí, sí. estoy en Sí, línea. sí, está Nina. Se Hola ve Benjamín, ¿cómo estás? bien usted. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Me veo que ayúdame. ¿Qué hago? No sé, encuentro que está bien así. Ya, No, está bien ubicada la cámara y se escucha bien también. qué bueno. Sí, bastante lado. Ya, está diciendo que se escucha bien. Yo creo que igual podríamos ya partir para aprovechar el tiempo. Así que bienvenidos a todos a este nuevo Socialate, a esta tercera edición. Mi nombre es Benjamín Figueroa y soy miembro de SOCEQIF. Este día tenemos el agrado de tener como invitado a Gunther Björk. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Valparaíso y es el encargado del laboratorio de toxicología del Servicio Médico Legal en Valparaíso. Y quiero reiterar la gracia por parte de todos los miembros de SOCEQIF que nos acompañan hoy en día. Bienvenido, Gunther. Muchas gracias. Es un verdadero placer para mí estar acá con ustedes. Les felicito por la instancia. Son todos muy simpáticos. Les conocí hace un ratito, así que les agradezco a ustedes. Nada más que decir. Bueno, antes de comenzar, igual podríamos esperar unos minutitos más a que se conecte más gente. Así que por mientras nos podría comentar un poco un poco más de usted, paraíso, quizás algunos estudios de posgrado que tenga, para conocerlo un poco más. Eh, Bueno, soy químico, felizmente químico farmacéutico. Como bien decías tú, de la Universidad de Valparaíso, abocado al servicio público, con la visión de hacer más grande, noble, justo y equitativo nuestro país. Eh, como ustedes se imaginarán, aparte de lo bonito que es estudiar nuestra carrera, también he estudiado un poco la toxicología, como tú mencionabas, también la parte instrumental, ¿cierto? Que es lo que nos permite, digamos, hacer determinaciones que se ajusten, digamos, al compromiso que tiene el servicio, ¿cierto?, de ser un referente científico para el ámbito de la justicia, y también cursos que tienen que ver con el ámbito de la administración pública, la transparencia, la probidad, un poquito de estadística y otras cosas que me gusta estudiar que no tienen que ver con el trabajo. Así que es básicamente eso. Em, no sé, dale como animador, Javi. Yo sí. Bueno, yo creo que ya podríamos empezar, se mantiene el número de los que nos están viendo. Y quiero recordarles que también pueden ir dejando sus preguntas en el chat y ahí voy a ir leyéndolas de vez en cuando. Ya podríamos partir. Primera pregunta. ¿Por qué decidió ir por el área del laboratorio forense y cómo supo que le gustaba esa área? Eh, a ver, lo primero es aclarar un poco qué significa forense. Sí. Forense es todo aquel que, digamos, presta algún tipo de ayuda al ámbito del derecho, ¿ya? Entonces, yo no me vi convencido o no, de ayudar a los abogados ni a los jueces hasta que ya estaba trabajando en el médico legal. En realidad, durante mi formación, lo que me gustaban eran las algunas ciencias, como la química orgánica, digamos, la toxicología, ese tipo de ámbitos y la interacción de estas, digamos, sustancias, moléculas, estructuras con sus símiles dentro de nuestro sistema. ¿Y qué podía provocar eso? La farmacología, eso era como lo que me gustaba en realidad. Lo de forense vino después, vino ya más grande, cuando hice mi última práctica profesional y mi internado.
pero Ay, y eso, al principio no tenía claridad de que quería ser perito del servicio médico legal, no, para nada, no, no lo imaginaba. al final ya cuando pasó todo eso, que se dio cuenta que esa área era lo que la traía. Sí, estando en los últimos cursos, en las últimas prácticas, ya la orientación a lo, digamos, más químico, analítico, forense, es lo que más me atrajo, digamos, inserto en este mundo de la justicia, que era como para mí absolutamente desconocido antes de eso, de la instancia de la práctica profesional, en realidad. Eh, ¿Qué pasaba por mi cabeza en ese momento? No sé, tal vez la industria, el control de calidad, que eran como las áreas que en mis tiempos sonaban, la farmacia comunitaria, eh, pero el camino era otro. Tiene mucho sentido. A ver, vamos. ¿Hace cuánto tiempo trabajan en el servicio médico legal? Desde septiembre del año 2009 Vale, ya trabajo, más de 10 años. sí, empecé en el área medio tiempo en toxicología y medio tiempo en alcoholemias. Y después, un par de años después, ya estaba a tiempo completo en toxicología. Vale. Pero está encargado de esa área. Y ahora estoy encargado de esa área. Sí. ¿Cómo fue que logró quedar en esta entidad? Eh, bueno, hice mi práctica profesional ahí. Ahí descubrí lo que era, digamos, el abanico de laboratorios que tiene el servicio médico legal, el abanico de profesiones que se desenvuelven ahí. Eso me dejó deslumbrado. La buena onda de los colegas que estaban trabajando ahí en ese momento. Entonces, aunque yo estaba haciendo un intento de tesis en la facultad, en el área de la toxicología, cuando acabó mi práctica y se abrió la posibilidad de hacer un internado en el médico legal, ya me dediqué a hacer ese internado y después cuando hubo posibilidades de entrar, postular y eso fue lo que hice. Y en ese tiempo estaba trabajando en farmacia privada. Y me enteré que existía la posibilidad de entrar, postulé y, y aquí estoy, Cuidado, qué bueno. aquí estoy. Genial. A ver, cuarta pregunta. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en el área de la justicia? Eh, hay varias dificultades. Lo más difícil es levantarse en la mañana. No, no, lo más difícil es, yo creo, llevar a palabras simples procesos que son bien complejos. Hay que tener un talento para darse a conocer, tanto en las instancias con profesionales y no profesionales dentro del servicio médico legal, como cuando uno tiene que ir a un juicio o está, digamos, enfrentando algún tipo de consulta desde la perspectiva administrativa. La idea de tratar de explicar el ámbito toxicológico desde la perspectiva más didáctica posible, sin caer en tecnicismos, yo creo que es lo más complejo, al menos para mí, porque el resto de las cosas tú las puedes aprender con el tiempo. Los equipos se aprenden con el tiempo, las técnicas se aprenden con el tiempo, todo lo que tenga que ver con conocimiento que después es parte de lo que tú ya conoces, eh, y te vas volviendo cada vez más técnico, te metes más en el área y finalmente cuando alguien quiere preguntarte algo y espera una respuesta simple, a veces tú sales con Es un difícil. mundo de... Sí, yo creo que eso es lo más complejo del campo. Siempre, siempre. Ahora, yo también soy de otra generación, puede que ustedes con todas las habilidades sociales que tienen no sufran de eso. Yo, al menos para mí era lo más difícil. Así tiene sentido, pero en algún momento igual vamos a llegar a eso, estoy seguro.
¿Qué trabajos realiza en el servicio médico legal? Bueno, como trabajo en el laboratorio de toxicología, que es una de las áreas donde los farmacéuticos nos desempeñamos, porque hay varias áreas donde nosotros tenemos un rol importante en el servicio, pero en toxicología nos dedicamos básicamente a poder identificar sustancias que tengan interés, digamos, legal eh, dentro de matrices biológicas y esas sustancias relacionarlas, digamos, a un evento, llámese un caso o una situación que tengamos que explicar o que podamos, digamos, comprobar una hipótesis que ya viene, digamos, construida del sitio del suceso, no sé, una intoxicación, por ejemplo, y todo indica que la persona puede haberse intoxicado con algo, consumido algo, y entonces nosotros somos los encargados de probar dicha hipótesis y darle peso, digamos, científico a la misma. Ese digamos, es lo que consume la mayor cantidad de tiempo, estudio y desarrollo en toxicología, pero también el ámbito requiere todo un lineamiento, digamos, desde la perspectiva administrativa, porque dependemos del Ministerio de Justicia y estamos para servir a tribunales, digamos, en el desarrollo del trabajo que tienen que hacer los fiscales, las defensorías. Entonces, desde esa perspectiva también hay harto trabajo que responder, consultas y también todo lo que conlleva el hecho de trabajar en un laboratorio. Tienes que tener cosas, así como instrumentos reactivos para poder implementar un laboratorio y que se sustente en el tiempo. Entonces, ello también requiere la atención de los colegas que estamos ahí. No necesariamente mi atención, sino que la atención digamos, del equipo de farmacéuticos que trabajamos en toxicología. Entiendo. Muy bien. ¿Y cuántas personas trabajan junto a usted en su área de trabajo? Eh, Mira, para, para situarlos a ustedes que no conocen el médico legal en Valparaíso, hay varios departamentos, ¿ya? Toxicología está dentro de lo que se denomina el departamento de laboratorios. En ese departamento están laboratorios como alcoholemia, toxicología, bioquímica, ADN, entonces la unidad de recepción de muestras. Entonces, una de esas áreas es toxicología. Entonces, si tú me preguntas por el equipo de departamento de laboratorios, somos varios. Seremos unos 9, 10, entre 10 y 12. El equipo completo, sumando a todas las personas, llegaremos a 15 tal vez. En el área de toxicología, sin embargo, somos 3,5, si no contamos alcoholemia dentro de toxicología. Alcoholemia en el servicio médico legal, aunque es un análisis toxicológico también, por el número de muestras que tienen, funcionan con una normativa, instalaciones y peritos aparte. Entonces, en toxicología propiamente tal somos 3,5, sí. Sí. Esperemos ser muchos más después, pero por ahora 3,5. En esa área ya toxicológica trabajan no solo químicos farmacéuticos, también, como nos contaba antes, era junto con bioquímicos y otros Eh, profesionales, ¿cierto? en toxicología como tal trabajamos solo farmacéuticos. Sí, solo farmacéuticos, y eso es una constante a lo largo de todo el país. Es decir, en el Servicio Médico Legal tiene 5 laboratorios de toxicología en Chile y en esos 5 laboratorios son los farmacéuticos los que desarrollamos el área toxicológica. Y alcoholemia, yo diría que pasa la misma situación. Y de las otras áreas sí son compartidas. Hay áreas donde los colegas tienen además la fortuna de compartir con bioquímicos, digamos, con
con analistas químicos o en unidad de recepción de muestras con otro tipo de profesionales que incluso vienen de otras instituciones a dejar y llevarse muestras, qué sé yo, detectives, la gente que trabaja, los médicos de tanatología. Entonces, depende de dónde estés situado, es digamos, el abanico de profesionales con el que te vas a topar. En el ámbito laboratorio de toxicología y alcoholemias, farmacéuticos como en exclusiva por el momento. Ah, ya, exclusivo. Entiendo. Están diciendo que estaban saludando en el chat. Pedro Coronado. Pedro, saludos, querido colega, sí, de mi generación, de mis amigos, del grupo con que uno se hace los primeros años y te duran toda la carrera, sí, ¿Qué momento lo está viendo? sí. Aquí preguntan, ¿cuál es la principal diferencia entre el laboratorio forense y un laboratorio de muestras biológicas? Y un laboratorio de muestras biológicas. Sí, Ya, primero el contexto. El contexto del laboratorio forense obedece a la legislación de un país. Por ejemplo, eh, un laboratorio, tú en una muestra biológica, por ejemplo, supongamos, ya te extraemos a ti un poquito de tu sangre y la analizamos, y yo voy a encontrar ahí, qué sé yo, cafeína, teofilina, alguna paraxantina dando vuelta ahí porque te tomaste un café, un latte, qué sé yo. Entonces, esas sustancias se pueden determinar a lo mejor en cualquier laboratorio que se dedique al trabajo con muestras biológicas, pero no, puede que no tengan cabida dentro de lo que es el interés forense. Entonces, ahí hay una primera diferencia. El contexto de un caso que se enmarca dentro del trabajo de fiscales y jueces, dentro de lo que es el Poder Judicial, el Ministerio Público, es lo que a nosotros nos define en el fondo nuestra utilidad. Entonces, en nuestro laboratorio tú no vas a encontrar eh, técnicas para detectar creatinina, por ejemplo, o insulina, ni hay un interés clínico, digamos, porque todos los esfuerzos están enfocados a la detección de sustancias que de alguna u otra manera, dada la legislación vigente, están prohibidas o bien, no estando prohibidas, no debieran utilizarse en ciertas situaciones porque alteran, digamos, el funcionamiento de la sociedad. Ejemplo, el alcohol. Tú, no hay problema si eres mayor de edad en tomar el alcohol. El problema es si lo tomas y vas con una mano en el volante y la otra sujetando la botella, como que ahí el entra, problema es, entonces ese es el problema. Entonces esa es una gran diferencia con todo el resto de los laboratorios, es decir, los esfuerzos del laboratorio de toxicología no se enfocan en el amplio rango de sustancias toxicológicas o con espectro tóxico que pueda haber, sino que se tienen que gestionar y reducir al campo de lo que es interesante para el desarrollo de un juicio oral o de una sentencia de paternidad o una custodia de algún hijo el esclarecimiento de alguna situación en la que parece que pudiese haber alguna sustancia. Entonces, el aporte del laboratorio toxicológico forense va en esa línea. Y también el hecho de que, como lo que tú estás determinando puede ser decisivo en la vida de una persona, entonces tienes que tener todo, digamos, la seguridad de que cuando encuentras una sustancia, es la sustancia que encuentras. Es decir, tú no le puedes dejar al equipo la determinación y ahí hay otra gran diferencia, diría yo, con los laboratorios clínicos o otro tipo de laboratorios, en que los equipos con que trabajamos no nos aseguran la presencia de una estructura dada, sino que son los peritos los que interpretamos distintas magnitudes para no irme como en lo técnico y concluimos en base a fundamentos que son físicos, químicos y estadísticos, la presencia de algún tipo de sustancia
Y después desarrollamos además un informe que sirve como medio de prueba en un juicio oral. Entonces, esas son como grandes diferencias que yo puedo mencionar, digamos, a grandes rasgos con otro tipo de laboratorios. Sí. Yo creo que queda más que claro cuáles son las diferencias entre los actores. A ver, se dice que es difícil entrar en el servicio médico legal. ¿Esto es cierto y cómo se postula? A ver, el servicio público en general, la gran mayoría de quienes entran al servicio público, al aparato público y lo que se llama administración pública, entran vía concurso abierto, ¿ya? Es decir, el Estado tiene que publicar ese concurso y tú compites en un pool de profesionales para entrar a algún cargo. Dependiendo de cuán específico sea el cargo, es algunos requisitos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, supongamos se requiera un perito para toxicología. Seguramente el subtítulo del cargo sería químico farmacéutico, pero tal vez si fuese perito para el área de no sé, de recepción de muestras o ADN, tal vez ahí dice ingeniero biomédico, farmacéutico, bioquímico, es decir, todo ese rango de profesiones. Entonces, a través de los concursos públicos se escogen, hay una serie de etapas, se van escogiendo los candidatos eh, que postularon y así se entra. Ese es el proceso, digamos, establecido, normalizado y el que se debe cumplir. Y por el cual se tiene que dar cuenta también en la documentación que está disponible después para todos los fines de transparencia, contratos y eso. Entonces, si se dice que es difícil entrar al servicio médico legal es porque se han abierto muy pocos concursos. Si se abrieran muchos concursos, la gente tendría la impresión de que es fácil entrar. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntas a lo mejor no, voy a inventar, a un médico si es fácil o difícil entrar a un hospital, tal vez él tenga la percepción de que es súper fácil entrar a un hospital con el EUNACOM y ya está adentro. No, no sé, pero si le preguntas a un colega farmacéutico entrar a un hospital, tal vez te dice que es difícil entrar y tiene que ver con el hecho de que hay pocas plazas eh, para nosotros en ese campo. Entonces eso tiene que ver un poco con el desarrollo de cada institución. El servicio médico legal no es un servicio muy grande, entonces hay pocas plazas en este momento. Obviamente lo que espera es que en el futuro hayan muchas plazas porque somos muy útiles para la aplicación de la justicia en nuestra sociedad. Se entiende, se entiende. De hecho, acá en el público preguntan, ¿y cada cuánto se realizan esos concursos? Si tienen alguna idea. Eh, los concursos están publicados en una página que tiene el gobierno que se llama Empleos Públicos y tú los puedes filtrar por institución, por etcétera. El servicio médico legal tiene ciertas prioridades, yo creo, desde mi perspectiva, a la hora de la contratación y también tiene limitaciones como todo servicio público. Somos poquitos, en los últimos 10 años, al menos en Valparaíso, tras mi contratación hubo 2 contrataciones más y sería, y más o menos pasa lo mismo en otras áreas y tiene que ver con que no ha habido, creo yo, una gran inversión en el tema justicia, ciencia, tecnología. Esa triada todavía no tiene la inversión que debiese tener para poder dar satisfacción, digamos, a lo que se requiere. Y voy a justificar eso porque si no va a quedar como un juicio de valor. Eh, si tú me preguntas en específico por el área de toxicología, por ejemplo, farmacéuticos dedicados a la confirmación de sustancias toxicológicas de interés para los tribunales de familia,
en las primeras, de Arica hasta La Serena, hay 2 farmacéuticos trabajando. Esos son bastante poquitos. Nosotros, los que estamos en Valparaíso, que hacemos confirmación de sustancias, también somos 2, para la población de la quinta región, que son 2 millones de personas. Entonces, sí somos bastante escasos. En Santiago también son pocos. Temuco también hay un par de colegas, literalmente un par. Y Concepción, que también es más o menos parecido a la proporción con lo que tiene Valparaíso. Entonces, para una población de 20 millones de habitantes como la de nuestro país, no creas que alcanzas a contar con 20 especialistas en la detección de sustancias. Entonces, sí falta una inversión, y si en algún momento, cuando digamos, el gobierno, la sociedad, lo presione, seguramente se va a responder con la contratación de más personas, con las inversiones en equipamiento, porque es poco en cuanto a cantidad de habitantes, y también es muy poco en cuanto a el incremento en las solicitudes de pericias toxicológicas. En la región de Valparaíso, por ejemplo, en los últimos 7 años tenemos un incremento promedio anual de 30%. Y eso requiere entonces, obviamente, una respuesta de parte del aparato público para esa demanda, o si no, los casos se van atrasando y ocurre esta percepción a veces de que falta justicia, pero detrás de esa frase hay falta tecnología, falta personal, falta. Entonces, en este ámbito que es tan público, porque no hay laboratorios privados que se dediquen a esto, en algún momento, yo creo, y en un momento próximo, debiese haber un cambio de paradigma, digamos, a la hora de la rapidez con que se requiere, la oportunidad, se llama eso en el ámbito, digamos, de la justicia social, de que todo ciudadano en Chile pueda tener un informe toxicológico oportuno, rápido, y así agilizar también todo lo que tiene que ver con las necesidades del Ministerio Público, de los jueces y eso. Entonces es un tema que yo veo desde la perspectiva país, desde la perspectiva sociedad. Creo que cuando la presión surge, eh, se puede responder. Es decir, en Chile tenemos buenos profesionales como para aportar con una buena calidad de análisis para asesorar, ser auxiliares de la justicia. De eso no hay duda. Las dudas es cuándo va a ocurrir el hecho de que se requiera o se entienda que se requiere una inversión importante en personal en el área toxicológica. Y lo otro es que si tú preguntas las otras áreas del servicio médico legal, es probable que otros profesionales tengan la misma idea, es decir, para la cantidad de personas que tiene nuestro país y la cantidad de regiones que hay, somos muy poquitos, y es cierto. Sí. Entonces, ¿cada cuánto se abre un concurso? Te puedo dar un promedio que en Valparaíso se abre un cupo cada unos 6 años, 7 años, eh, pero sí, y tienen que ver hasta ahora no con la creación de cargos, tienen que ver con la tasa de recambio, más que otra Ah, cosa. ya. Sí, o sea, al final siguen siendo la misma cantidad de químicos farmacéuticos acotados, solo van. Sí, sí. Es algo en lo que tiene que tener cabida en la conversatoria social, es decir, cuántos profesionales están ahí para atenderme cuando yo lo requiera. Cuál es el nivel de equipamiento, inversión que se hace para poder dar respuestas oportunas. ¿Cuál es eso? Eso es personal capacitado, tecnología, esa inversión cara, pero es necesaria, y la población en algún momento que lo merece, en algún momento lo va a manifestar, y seguramente ahí el servicio médico legal se va a expandir.
a expandir a un horizonte, digamos, más amplio de profesionales o de laboratorios en lo que es hoy en día la red eh, de laboratorios que tiene el médico legal. ¿Entiendes? Sería bueno, en verdad. ¿Sí? Quiero aprovechar de recordar que solo no se van a responder preguntas sobre algún caso específico. Así que eso quiero dejarlo. Preguntas específicas no se hacen, pero vamos con la pregunta. ¿Qué criterios se deben cumplir para testificar como experto en el área legal? Eh, Desde el médico legal tienes que ser perito en el médico legal para que te citen a un juicio y el médico legal tiene, tiene la función, digamos, de proveer de estos especialistas en las distintas áreas y de ser un órgano, digamos, que resuelva las dudas, las hipótesis en instancias como los juicios orales, los juicios simplificados, a través de una gama bastante amplia de peritajes. Eh, entonces hay ahí un, un universo de situaciones en las que se puede considerar a una persona experta en algo y, y no necesariamente, digamos, eh, estar metido en un laboratorio, ¿sí? Hay libertad en ese sentido en un tribunal para considerar experto a alguien que realmente sabe de una materia, pero en el caso específico del servicio médico legal, los que nos desempeñamos en el desarrollo de pericias somos considerados peritos expertos. Y eso está bien desde la perspectiva en que tú resuelves una enorme cantidad de casos, entonces no es llamativo para ti las cosas que para un abogado pueden ser, o la aparición de una sustancia que a lo mejor para otro tipo de profesionales sí pueden ser. Uno es como que ya tiene digamos, la capacitación como para ser considerado experto. No requieres, igual los tribunales piden el currículum y todo, no creas que no, y a veces tienes que dar cuenta de tu experiencia y el número de casos que has resuelto y eso está bien, o sea, tiene que haber transparencia en todo ello. Pero depende también del grado de dificultad de las pericias, el tiempo que tiene que pasar antes que tú vayas a testificar a un juicio. Es como que es más difícil, obviamente, testificar por un resultado positivo que por un resultado que es negativo. A lo mejor las preguntas van a ser más sencillas. Entonces, ahí en eso va, digamos, el grado de expertise que uno tenga que tener. Entiendo. Que queda bien claro, en verdad. A ver, ¿realizar la práctica en el servicio médico legal da pie a alguna ventaja para seguir trabajando ahí cuando uno ya se titula? Eso lo pregunta el público. Yo creo que sí, yo creo que de partida hacer la práctica en el servicio médico legal te va a permitir saber si te gusta el ámbito médico legal en alguno de sus laboratorios. Eso por un lado, entonces tienes la visión panorámica de saber a lo que vas. Y que te conozcan dentro también tiene su plus. ¿Por qué? Porque vas a hablar un idioma en tu presentación de tu concurso que es más similar o más adecuado al ámbito legal en que te vas a desenvolver. Lo otro es el hecho de que ese lenguaje que pasa a ser como científico jurídico y estar bien ubicado, obviamente te da ventajas comparativas con alguien que no conoce nada de la institución. Entonces, piensa tú que en mi caso, yo entre práctica y tesis estuve un año en el servicio médico legal antes de irme a trabajar a farmacia privada y después tuve el privilegio de postular al mismo servicio donde hice mi práctica y mi tesis. Entonces, obviamente hay un conocimiento previo que es valioso porque cuando tú necesitas contratar un perito, lo que quieres es que venga lo más capacitado posible
Y el tema es que no hay otra institución que te capacite en lo que hace el médico legal. Entonces, como casi que la práctica y la tesis vendrían a ser una capacitación importante en temas forenses. O sea, yo creo que sí, en mi perspectiva sí. Yo lo validaría absolutamente. No, tal vez no está escrito, no estaría escrito en un concurso y tal vez no hace la diferencia en lo que es la revisión curricular inicial, pero lo que en las etapas posteriores yo creo que haría la diferencia, ¿sí? Sí, siempre y cuando aprovechaste tu práctica y Ah, sí. fuiste responsable y le sacaste partido, etcétera. Ahí ya depende un poco de la persona, pero habitualmente no es que los cargos para perito exijan mucha experiencia en el ámbito forense, porque en verdad, si bien es cierto, otras instituciones hacen temas forenses como las policías, no necesariamente trabajan desde la perspectiva de la pericia que el servicio médico legal realiza. Entonces da un paso más para poder entrar, solo que le da como Es un más... plus, digamos que es un plus. Es un Sí, sí. plus, sí, es un plus. Ayuda. Sí, ayuda. Es como que, no sé, yo creo que como todo en la vida es una experiencia que cuando te entrevista gente experimentada, nota que sabes más a lo que vas, estás más preparado, más, digamos, más animado, y por algo estás postulando, versus una persona que está postulando porque a lo mejor le gustó una serie de televisión, o Porque porque, tiene trabajo. o porque estaba postulando nomás, porque Eh, lo mandaron a postular, no sé. Sí. ¿Y cómo se podría realizar la práctica en el servicio médico legal? ¿Hay alguna cantidad de cupos? Eh, Mira, con la pandemia hay varias cosas desde las actividades, digamos, docentes que el Servicio Médico Legal realiza que han cambiado. Es muy distinto a cuando, no sé, hace más de una década cuando uno hizo su práctica. Hoy en día hay una página web del Instituto Carlos Vivar, que es parte del Servicio Médico Legal, que administra las prácticas, digamos, y gestiona las prácticas que se realizan en los laboratorios o en las distintas unidades de la institución. Y hoy en día la postulación es vía online. Antes y digamos directamente con el Instituto Carlos Olivar, antes se postulaba básicamente a través de las direcciones regionales. Hoy en día está más centralizado a través de este instituto. Yo les invito a que puedan visitar su página, porque está ligado al servicio médico legal, es parte del servicio médico legal, y si les interesa, igual van a tener que conocer su página. Y así aprenden quién fue Carlos Ibar. También siempre es bueno saber un poco de la historia del ámbito forense en el país de origen. Sería bueno. Y ahí seguimos con las preguntas. Esto ya va en otro tema. Ya. ¿Cómo fue la primera experiencia de mostrar evidencia frente al juez? Su primera experiencia. ¿Cómo fue la experiencia, Benjamín? Te perdí un poco la pregunta. Experiencia al mostrar evidencia frente al juez. ¿Cómo fue su primera experiencia? Eh, Fue bastante rápida. Nuestra labor como peritos de toxicología en los juicios orales implica dar testimonio de la pericia que realizaste, básicamente, y contestar algunas preguntas que puedan ser. Entonces, cuando te llaman a juicio, tú vas, relatas básicamente tu pericia, tus resultados, y en ese momento se generan o no preguntas. Entonces yo diría que la mayoría de mis experiencias, en la mayoría de los juicios que me toca ir, es bastante rápida, salvo uno que otro juicio que digamos que el ámbito toxicológico sea más relevante, eh, y donde hay más preguntas entre lo que es la defensa de algunos imputados o digamos los fiscales o los jueces que también preguntan. Pero normalmente la participación de los peritos del área de toxicología es bien puntual,
Y dice en relación con la sustancia o la matriz biológica o la cinética de la misma en la matriz que encontraste y sería. Es como que eso es lo que importa. Así Nada, bien como, específico. sí, es bien específico. Es como encontró tal cosa. ¿Puedo asumir entonces que esa cosa, tal cosa? Y es como una relación de si pasó A, entonces B, y muchas veces uno dice no, y sería, o otras veces dice sí, y sería. Es como eso, la experiencia de estar en un juicio oral desde la perspectiva de un perito, es pragmatismo puro. No, no hay mucho que aportar, digamos, con Ah, opiniones personales. sí, Uno va, uno va porque va a decir lo mismo que ya mandaste escrito ah, sí, o aclarar alguna duda. Pero es básicamente eso. muchas gracias. ¿Se entiende? ¿Qué tipo de muestras son las más difíciles de analizar según su experiencia? La dificultad de afrontar una matriz biológica es grande per se, ¿ya? Porque no hay homogeneidad entre ellas, es decir, ni una sangre sacada de una parte del cuerpo no se parece mucho a la sacada de otro lado del cuerpo. Entonces, en el mundo forense es habitual que los que estamos en el laboratorio hagamos cierto tipo de recomendaciones, así como que hay una sangre de tal sitio es mejor que la sangre de esta otra cavidad, etcétera, por varias razones, ¿ya? Entonces, ni las sangres se parecen entre ellas, entonces una sangre con una orina menos, y lo que encuentras también es bastante distinto. Si a eso le sumas el estado de físico, digamos, que estamos hablando de la sangre es básicamente como un líquido gelatinoso, eh, que en nuestro caso siempre está hemolizada, no es como la sangre que se utiliza en los laboratorios clínicos, acá las sangres están todas hemolizadas y con un grado de descomposición o con fenómenos de descomposición importante. Las orinas lo mismo, salvo que sean de usuarios vivos, que hay una causa, entonces se les tomaron una muestra de sangre y orina, entonces esas muestras ya son dificultosas. Pero desde la perspectiva de digamos, de la conservación, manipulación, son todas iguales. Ahora, para detectar sustancias dentro de las distintas matrices es lo difícil. Y yo creo que eso va en línea con el apoyo tecnológico que tengas para hacer el análisis. Por ejemplo, la sangre podría ser la matriz más difícil de procesar, pero tenemos cómo hacerlo. Hace un tiempo, por ejemplo, no teníamos homogenizadores de tejido. Entonces, cualquier víscera o la muestra de pelo se volvía muy difícil de abordar porque tenías que un largo procedimiento para poder extraer sustancias de ahí, de procesos mecánicos. Hoy en día se meten en una máquina que los pulveriza o las vísceras prácticamente las licúa. Entonces, si tú tienes tecnología como para hacer esos procedimientos, el análisis se vuelve no solo más fácil en la parte, digamos, de trabajo de muestras propiamente tal, sino que además hace que el propio análisis sea más rápido. Entonces, puede que yo diga, la muestra más difícil de procesar es el cerebro. Y para un colega que tiene justo un equipo para procesar cerebros, puede estar en completo desacuerdo conmigo y decirme, no, viejo, el humor vitro es lo más difícil. Entonces, eso es muy relativo al equipamiento que tenga el laboratorio. Cuando tú tienes un laboratorio bien equipado, las dificultades disminuyen, los tiempos disminuyen y normalmente la dispersión estadística de los resultados disminuye. ¿Se entiende? Esos son los tipos de muestras más complicadas de analizar. ¿Cuáles son los, cómo? O sea, estoy diciendo que esos son los tipos de muestras más complicados, o sea, en el análisis. Sí, Más que nada, yo diría que toda muestra sólida en este momento para el servicio médico legal es más difícil que una muestra líquida. Si ah, tuviésemos que hacer una generalización general, así, sí, muy por encima, todo lo que ya venga sólido del cuerpo es más difícil que lo que viene en estado cuesta, líquido. Sí. ¿se entiende?
Y al trabajar con una muestra, ¿tiene algún conocimiento sobre el contexto del caso del que proviene la muestra? Sí, el contexto del caso, uno trabaja, algunas partes del proceso son en ciego, digamos, que tú no has leído el caso, y otras partes del proceso analítico son en que tú tomas el caso y lo estudias. Entonces, tienes que tomar decisiones para lo que nosotros los forenses llamamos estrategia analítica, eh, que básicamente es la mejor aplicación de alguna técnica para poder llegar al mejor resultado. Entonces, sí, para nosotros es muy importante el contar con antecedentes de la muestra. También por lo que te comentaba, el hecho de que no todas las muestras son iguales. Si queremos medir a lo mejor la misma sustancia y tenemos equipamiento para hacerlo, se puede hacer un batch, pero luego de que obtienes tus primeros resultados, tienes que ir al caso, leer y ver si se condice, digamos, con los antecedentes que tú tienes. Los antecedentes te pueden servir para orientar. De hecho, antiguamente el análisis forense partía por la observación. No éramos tan dependientes, no, yo digo no éramos, estoy hablando como del siglo XVIII, pero entiéndase, los forenses no éramos tan dependientes de la tecnología como al día de hoy, pero hoy en día la cosa tiene unos estándares de calidad más altas, entonces se necesita, digamos, que uno tenga la mayor cantidad de antecedentes posible. Hay dificultades técnicas también por el grado de descomposición de las muestras, o porque las muestras están mezcladas, porque yo lo que no quiero que ustedes piensen es que todas las muestras llegan como cuando uno va a tomarse una muestra en laboratorio clínico y hay una persona que te saca muestra y tú ves tu sangre ahí maravillosa, en varios tubitos de distintos colores con distintos preservantes. Acá puede que el caso lo encontraron, o sea, la muestra biológica provenga de una exhumación incluso, es decir, de un cuerpo que ya estuvo enterrado un tiempo. Entonces, eh, enfrentar esa realidad para uno, para mí ya no me sorprende porque ya es parte de lo habitual, pero cuando uno lo ve por primera vez, claro, requiere toda una estrategia, y ahí es donde tú de repente te encuentras con una muestra que no da resultados no sé, tienes 5 equipos previos al que te permite decidir finalmente algo, y hay 3 análisis que no te están dando por el estado de conservación de la muestra. Entonces, ahí se vuelve entretenido el caso, y tienes que ver básicamente cuál fue la causa de muerte. Es súper importante eso. Voy a dar un ejemplo para farmacéuticos. Si la persona no se suicidó, que hay más suicidios de lo que la gente habitualmente piensa, con alguna sustancia medicamentosa, eh, ese antecedente a lo mejor no es tan importante porque tú te vas a dar cuenta en tus análisis que si la persona se suicidó con alguna sustancia como, no sé, ácido muriático, porque, no sé, se tomó no sé, soda cáustica. Entonces, desde la perspectiva orgánica es muy poco lo que vamos a poder hacer. Y si trabajamos en ciego, al tratar de ajustar, por ejemplo, el pH de esa muestra, si tú trabajaras en ciego sin saber que ahí hay una base fuerte, un ácido fuerte, tal vez no vas a llegar al ajuste de pH que estabas esperando y que es crítico para extraer una determinada sustancia. Entonces, el antecedente del caso te permite eh, mejorar o enfocar los esfuerzos para la resolución del caso. Y es por eso que uno no seguimos una receta, sino que es un procedimiento que requiere harto el perito que lo está haciendo. Muchas sustancias son muy nobles y permiten hacerlas en lote y salen siempre bien. Hay otros casos y muestras que no, que requieren que uno esté trabajando solo en ellos un buen rato. Entonces,
Depende, siempre depende. Eso es una lata, pero sí, eso sí, siempre depende. A ver, ¿cuál es el criterio para ver cuándo trabajar en ciego y cuándo no? Justo relacionado a lo que estaba hablando antes. Básicamente el criterio obedece a la estrategia de respuesta de un laboratorio. Voy a explicar lo que dije. Si tú tienes, por ejemplo, que trabajar con 100 muestras, eso es muy distinto de trabajar con 2000 muestras, ¿sí? Entonces, a medida que se ha ido tomando importancia a nivel global la toxicología, se han ido desarrollando ciertos equipos que te permiten a ti un tamizado de las muestras, por así decirlo, un cribado de sustancias, un screening toxicológico que llamamos nosotros. Entonces, es decir, se puede hacer análisis presuntivo en una instancia y tú lo puedes trabajar en ciego. Es decir, voy a utilizar un equipo determinado que me permite saber si en esta muestra hay algo parecido a cocaína, por ejemplo, o parecido a una benzodiazepina. Y eso me permite clasificar las muestras. Entonces, el nivel, la tecnología hoy disponible permite la confección de biochips que los analitos más comunes y más importantes para el servicio médico legal se puedan tamizar, es decir, detectar a priori al menos los metabolitos de cocaína, marihuana, benzodiazepina, opiáceos, algunos alcaloides, no sé, depende de cuál sea la casuística de tu laboratorio. Entonces, ahí trabajas en ciego. Tú ahí no necesitas un antecedente y debes trabajar en ciego. Es decir, el antecedente, la clasificación previa única que tienes va a ser a lo mejor la causa de muerte. Qué sé yo, suicidio. Pero cuando tienes 20 suicidios, son todos lo mismo, estás en ciego. Pero luego ya vas a tener un análisis presuntivo en que vas a encontrar distintas cosas. No es un análisis confirmatorio todavía, pero eso te va a permitir armar una estrategia en base a lo que encontraste en ese resultado presuntivo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Ahí mirar los antecedentes del caso. Porque, o si no, un análisis toxicológico completo en ciego, sin tomar en cuenta los antecedentes, puede hacerte dar vueltas en muchos análisis que no resuelvan o que no ayuden a concluir al que lleva digamos, el que tiene que determinar la causa de muerte, que es el tanatólogo que hizo la autopsia, por ejemplo. O bien, si tú, imagínate, no tuviésemos métodos así más rápidos para presuntivos, la cantidad de análisis o la sistemática de análisis que habría que aplicarle a las muestras sería muy amplia para muchos analitos porque no tienen ningún antecedente del caso. Entonces, afortunadamente uno cuenta con las normativas de alcoholemia para desarrollar una alcoholemia, de, qué sé yo, de un narcotest para analizar una muestra de narcotest, y si la tomaron en un hospital o si la muestra viene desde, por ejemplo, alguien que murió en una UCI, tú sabes que ahí puedes encontrarte algún tipo de medicamentos que son absolutamente distintos en su uso que en lo que es el ámbito recreativo. Entonces, si bien la sustancia es la misma, el contexto de tu explicación va a ir por un horizonte diferente. Vale, entiende. ¿Y tiene algún consejo para los estudiantes que se interesen por esta área? Eh, sí, yo suelo ser bastante conversador con los estudiantes en práctica y suelo ser súper optimista, no en el presente, pero sí para el futuro respecto del desarrollo de las ciencias forenses en general en nuestro país. Entonces yo creo que, como les decía, cuanto más interés haya, más difusión va a haber y cuanto más se conozcan las ciencias forenses, entonces más interés va a tener digamos, la entidad pública de poder invertir en ellas. Yo no creo que tiendo a resistirme a la idea de pensar que
el interés por el ámbito médico-legal que ustedes puedan tener en su etapa de pregrado venga asociado a Hollywood o series de televisión. No, yo creo que las ciencias forenses existen desde antes que el cine. Siempre hemos querido saber qué pasó, qué le pasó a alguien. Entonces, ese instinto investigativo es el que uno tiene que tratar de desmenuzar, ver cuál es, que es muy distinto a lo morboso, ojo, es muy distinto querer esforzarte para aprender a llegar a conclusiones que ayuden en un sistema de justicia a que te guste mirar sangre. Eso es completamente distinto. Entonces, yo como consejo para los que les gusta el ámbito forense es tómenselo en serio. Si tienen la posibilidad de convertirse en forenses, eh, sientan que trabajan para personas que necesitan sus resultados, para personas que les vas a cambiar sus vidas, les va a traer justicia a sus vidas. Somos de verdad mini entes de justicia, porque es muy fácil decirle a otra persona, cállate, drogadicto. Lo difícil es probar que una persona de verdad esté sumida, digamos, en una adicción. O es fácil decirle a una persona que si este es un marihuanero. Lo difícil es consensuar cuál es el analito con el que vamos a probar si esta persona estuvo o no bajo los efectos de la marihuana en un determinado caso. Entonces, no es tan hollywoodense, es bastante más serio, entonces todo lo que puedan madurar y masticar previo sirve. Ah, Digamos, un aliento y una responsabilidad al mismo tiempo el que les doy, porque el ámbito forense como que no sirve para la gente que les gusta la comodidad, porque hay muchas incomodidades en él, sí, en el estudio de los casos, en lo que es procesar el tipo de muestras, entonces ahí hay que hacer un estudio dentro de uno mismo para después no poner todas tus cartas en el mundo, digamos, forense médico-legal. Si te gustaba más el mundo, a lo mejor forense criminalístico, más desde la perspectiva de las policías, por ejemplo, sí. que es más, que digamos que es distinto al nuestro. Sí, vale, muchas gracias. Yo creo que vamos terminando el directo porque se pasó volando la hora y tenía una duración exacta de una hora. Y en verdad, Ok. disculpa si no alcanzamos a terminar todas las preguntas, porque igual y fueron surgiendo en el chat y las fuimos respondiendo, pero igual se hizo corto el tiempo. Y así que quiero reiterar nuestras gracias por acompañarnos. ¿Ya? Fue un tema bastante interesante. Yo creo que más de uno le gusta toda esta área toxicológica, y yo me incluyo en eso. Algún día me gustaría trabajar en el servicio médico legal. Así que Eh, muchas gracias. no, muchas gracias a ustedes, lo pasé súper bien, saludos a todos y estamos para contestar sus dudas si así lo requieren en alguna instancia en que nos encontremos. Eso Eso. esperamos. Así que muchas gracias. Y quiero a todos dejar invitados al próximo Socialite, que probablemente sean 2 semanas. Y sería la cuarta edición. Así que los dejo cordialmente invitados a todos. Muchas gracias. Chao a todos.